Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este domingo concluye el año litúrgico y la Iglesia celebra la solemnidad de Cristo Rey. Esta fiesta, esta solemnidad, fue establecida para la Iglesia Universal por el Papa Pío XI. Anteriormente se celebraba el último domingo del mes de octubre, pero después de la reforma litúrgica del Vaticano II se dejó para el último domingo del año porque expresa mejor el sentido. Cristo es mirado como Rey el último domingo del año litúrgico porque da la clave de toda nuestra celebración a lo largo de ese año. Nuestra celebración tiene por inicio, por medio, por finalidad Cristo. Cristo Rey y Señor de todo lo creado. Y por medio de esta figura, Cristo Rey al fin del año litúrgico, la Iglesia quiere darnos a entender que así como lo manifiesta visiblemente como Rey al fin del ciclo, el Señor se manifestará visiblemente como Rey cuando llegue a su término la historia, cuando llegue a su término este estado del mundo que nosotros conocemos. El curso de la historia finalizará con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que se manifestará abiertamente a todos, absolutamente a todos, como Rey y Señor de todo lo creado. Llamar a Cristo Rey puede parecer una cosa obsoleta, es decir, una cosa trasnochada, de otro tiempo, de otra edad. En otros tiempos había reyes, pero hoy ya no hay reyes. ¿Por qué llamar al Señor de esta manera? Parece que con este título la Iglesia manifestara su voluntad de insistir en privilegios temporales. Y esto lo dicen desgraciadamente no solo gente que está fuera de la Iglesia, es enemiga de ella, es indiferente a ella, sino tristemente muchos que están dentro de la Iglesia y pasan por ser miembros de ella. No quieren llamar a Cristo Rey, no quieren este título, no aman esta denominación para el Señor. Les molesta. Y sin embargo, no es una cosa trasnochada, caída de uso, fuera de época, porque es la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, la que insiste en llamar a Cristo Rey. Adán, como todos ustedes saben, el primer hombre es figura de Cristo, y Adán es constituido por Dios como cabeza de toda la creación, como el Rey de la creación visible. Y cuando Adán cae, Dios en su misericordia promete a otro que hará bien lo que Adán dejó de hacer, es decir, que establecerá el reino de Dios entre los hombres y por tanto será el Rey de todas las cosas, el Rey del mundo y el Rey de la historia. Los profetas, de mil modos distintos, llaman a aquel a quien espera Israel el Rey. Y es más, Dios, mientras prepara un pueblo y a través de ese pueblo prepara el advenimiento del Rey de todas las cosas, crea figuras, crea imágenes de ese Rey venidero. Y así, por ejemplo, tenemos al Rey David, tenemos al Rey Salomón, famoso por su sabiduría. Tenemos muchas figuras a lo largo de la historia de Israel que son como símbolos en la distancia de aquel que traerá la salvación por medio de Israel a todos los hombres. Y cuando por fin llega el tiempo establecido, el ángel se presenta a María y le anuncia que al fruto de su vientre Dios le dará el trono de su padre, el rey David, con lo cual lo está designando como rey. Y cuando Cristo comienza su predicación, cuando Cristo por sí mismo y por medio de sus apóstoles
anuncia la buena nueva, emplea la palabra el reino de Dios ha llegado hasta vosotros. Y en muchas parábolas se señala a sí mismo como el rey que ha de reinar. Y es más, es en su pasión donde insiste de un modo más tajante que Él es rey. Cuando nadie que lo mirara con ojos de la carne habría dado 2 centavos por Él, Él le dice tranquilamente a Pilato que verdaderamente Él es rey. Y cuando está en una situación todavía peor en la cruz, según hemos escuchado en este Evangelio, Él se proclama rey y le promete al ladrón crucificado a la derecha de Él el acceso a su reino. Y cuando está por volver al Padre, las últimas palabras que dirige a los apóstoles son las siguientes: todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra, con lo cual una vez más se proclama como rey. Muchos dicen que Cristo no es rey porque Él mismo habría negado su condición de rey tal como la entendemos nosotros, cuando dijo: mi reino no es de este mundo. Pero estas palabras significan todo lo contrario. Cuando Cristo le dijo a Pilatos: mi reino no es de este mundo, le quiso decir, según aparece claramente en el Evangelio en su versión original en griego, mi reino no procede de este mundo. Es decir, yo no tengo un reino recibido de los hombres, recibido de las circunstancias, de la fortuna, del azar, recibido de la casualidad. Yo no tengo un reino obtenido con trampantojos, por medio de la fuerza política, de las armas o lo que sea. Mi reino tiene otro origen, es decir, un origen divino, pero su reino se extiende a este mundo, por lo que le dijo a los apóstoles: todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Así que Cristo anunció Él mismo su reino, el reino que había sido profetizado desde la creación del hombre. Los judíos más bien rechazaron el anuncio de Cristo. Solo una mínima parte de Israel creyó las palabras del Señor, lo aceptó como rey. ¿Por qué la masa del pueblo judío no aceptó al Señor como rey? Porque el rey lo desencantó. Y lo desencantó por lo que dice en el Evangelio. El reino de Dios no viene con aparatosidad, no viene con gran estruendo. Ellos querían un reino que viniera en el bullicio, en el estrépito. Ellos querían un reino que viniera en el éxito mundano. Y no saben que el éxito, como lo entendemos nosotros, que el ruido, que la notoriedad, no son el sello de Dios. Dios trabaja en el silencio, lo podemos constatar mirando alrededor nuestro. Cuanto vemos, viene de Dios y es sostenido en la existencia por Dios. Pero Dios no hace ruido manteniendo las cosas en la existencia. Dios no hace ruido haciendo que el césped crezca, que el sol salga, que las estrellas se muevan, que las cosas sigan su curso normal. Da indicio de un poder extraordinario, una potencia total, pero no ruidosa. Y así como Dios en el plano natural no hace ruido, en el plano sobrenatural tampoco hace ruido. Y esto fue como una especie de desencanto a los judíos. Los judíos no entendieron que el número, la masa, la multitud no cuentan ante Dios. Son los hombres mezquinos los que cuanto menos valen, más atienden al número, a la masa, a la cantidad, a la multitud. Son los que quieren disimular su propio vacío interior, los que se llenan de grandes palabras. Son los que saben que son miserables, los que quieren cubrir sus propias miserias con apariencia. Pero como Dios no es ni mezquino, ni tiene vacío interior, ni es miserable, ni nada que se le parezca, no tiene necesidad de hacer ruido y cáscara ante los ojos de los hombres. Cristo comparó su reino a una realidad humilde y escondida, como un grano de mostaza, y a los judíos eso les pareció demasiado poco. Y así el anuncio del rey y del reino fue casi en bloque rechazado por los judíos.
Pero, en fin, eso ya pasó, es de otra época. Nosotros anunciamos el reino de Cristo hoy. ¿Y hoy qué sucede? Hoy anunciar el reino de Cristo parece una locura, parece un disparate. ¿Quién toma en serio que Cristo es Rey? Tal vez el porcentaje de los que hoy toman en serio que Cristo es Rey sea menor al número de judíos que, comparados con la masa total de Israel, tomaron en serio las palabras de Cristo. De modo que las cosas, lejos de haber mejorado, parecen haber empeorado. ¿Por qué el mundo no toma en serio la reyesía de Cristo? Que Cristo es el Señor de todas las cosas, de las visibles y de las invisibles. El mundo no las toma en serio porque quiere hacer por su propia cuenta, quiere hacer por su propia fuerza lo que Cristo ofrece hacer en favor nuestro. En la Sagrada Escritura encontramos que cuando Dios crea al hombre dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Estas son exactamente las palabras del mundo moderno con respecto a sí mismo. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es decir, es el hombre que se quiere fabricar a sí mismo. Es el hombre que se quiere construir, hacer, realizar a sí mismo. Y cree que para ello puede prescindir de Dios. Y cree que para ello le bastan con sus solas fuerzas. Y cree que para ello hay que atender simplemente a la educación, a la cultura, a la distribución de las riquezas, a la forma política de gobierno, a las reformas sociales, a la salud, a la diversión, a las informaciones. Y una vez que tenemos todas esas necesidades, todas esas áreas cubiertas, púmbate, ya tenemos al hombre nuevo, al que no le falta absolutamente nada, el hombre que puede prescindir de Dios. Creían en Dios los hombres de otra edad, de otra época, que eran débiles, ignorantes, se sentían desprotegidos y entonces inventaron esa figura de un padre que atiende a sus necesidades. Pero hoy que el hombre es adulto y además es poderoso y tiene la técnica y tiene los dólares y tiene las computadoras y tiene los cohetes y los satélites, el hombre puede prescindir de Dios. Entonces, cuando se presenta Cristo ofreciendo al hombre la entrada en su propio reino, el hombre lo mira así despectivamente por encima del hombro y dice: no necesitamos de él. Se cumple la parábola del Evangelio. No queremos que éste reine sobre nosotros. Pero ¿qué sucede? ¿Cuál es el resultado de ese desprecio del anuncio de Cristo por el cual Él se presenta como Rey y nos invita a entrar en su reino? El resultado es el siguiente. Para sacarle la idea de Dios de la cabeza, le dicen al hombre que en lugar de ser hijo de Dios, desciende de las amebas, de los celenterados, es decir, desciende de los animales inferiores y se habría llegado al hombre por evolución. Pero si el hombre proviene de los animales inferiores, entonces no tiene un alma inmortal. Y si el hombre no tiene un alma inmortal, tiene que tratar de aprovechar la volada ahora que está vivo y tratar de obtener el máximo de placer, riqueza y satisfacciones en esta vida, porque al fin y al cabo ya sabemos que la vida humana es breve. Pero ese hombre que vive a la caza de toda suerte de placeres y ese hombre que trata de acaparar para sí la mayor cantidad de bienes materiales posibles, llega un momento que se cansa, que se hastía, que se harta. ¿Por qué? Porque todos los placeres del mundo no alcanzan a dar satisfacción a la necesidad más honda del alma humana, que no es de nada de este mundo, sino que exige el encuentro con Dios. Y además el hombre no puede ser feliz mientras contempla que la vida pasa y la muerte llega. Y entonces ese hombre termina desesperado. Pero no tiene demasiada oportunidad para desesperarse, porque mientras por su cuenta se siente infinitamente débil, hay algo infinitamente poderoso al lado suyo, que es el Estado, el poder del dinero, en fin, el poder de la propaganda, que lo tiralizan y lo convierten en una máquina y en un esclavo. Y ese es el triste hombre que creía poder prescindir de Cristo, que creía poder prescindir de Dios. El hombre que se quiere levantar por sus propias fuerzas hasta el nivel de Dios termina convertido en una máquina y en un esclavo desesperado. Y entonces tenemos un mundo que
reemplaza a Dios con las idolatrías y cae en la contradicción. La idolatría del progreso. Podemos prescindir de Dios porque la técnica ha avanzado mucho, sí. Lástima que la técnica ha avanzado muchísimo en la fabricación de bombas atómicas, neutrónicas, armas químicas y toda suerte de aparatos para destruir la vida. La idolatría del placer, la felicidad que los hombres pensaban encontrar en otra época, en la otra vida, ahora la podemos tener acá, sacándole el máximo de jugo a las cosas de este mundo, ¿sí? Pero lástima que los que pensaban divinizar al placer se encuentran con la sorpresa del SIDA. La idolatría de la paz. Los hombres pueden por su propia cuenta construir la paz. Sí, lástima que los que pensaban vivir en la paz perpetua por las solas fuerzas humanas han descubierto que el siglo XX tiene el triste privilegio de haber inventado la guerra como estado permanente, de cualquiera contra cualquiera, de las naciones entre sí y dentro de las naciones de un sector social contra otro sector social. La idolatría de la abundancia, sí, tenemos máquinas y tenemos fertilizantes, insecticidas y tenemos toda clase de aparatos que nos permitirán obtener abundancia de bienes materiales. Sí, lástima que por más fertilizantes, insecticidas y aparatos, mientras nosotros no desarraiguemos del corazón del hombre la avaricia, la usura, el apetito desordenado de bienes materiales, por más que produzcamos, los bienes siempre van a quedar en manos de los más vivos y los más débiles tendrán que padecer tremendas necesidades. Vemos que en este momento 2/3 partes de la humanidad pasan sencillamente hambre, y no porque no haya alimentos en abundancia, sino porque por el juego de la usura los que podrían producir alimentos no tienen oportunidad de producirlos porque el dinero no les paga o les pone trabas para la producción que podrían realizar. Esto lo entendemos perfectamente todos porque aquí pasa esto. Esta región podría producir muchísimo, pero la maldita usura que gobierna la vida entre los hombres, cuando en lugar de Dios es adorado el dinero, hace imposible la producción y mientras tanto las 2/3 partes de la humanidad pasan hambre. Este es el triste mundo que se quiere construir, que se quiere edificar al margen de Cristo Rey. El hombre tiene necesidad de Dios y tiene necesidad del Dios que se le ha revelado en Cristo por 2 motivos. En primer lugar, porque es una criatura y la criatura no puede nada sin el Creador. Y en segundo lugar, porque es pecador y él mismo, el hombre, por sus solas fuerzas, no puede salir del pozo al que se ha tirado de cabeza cuando eligió el pecado, que lo separó de Dios, pero además le puso en estado de conflicto con el resto de la creación y consigo mismo. El único que puede reparar esa ruptura es Cristo. Y si el hombre desprecia a Cristo, por ser criatura y por ser pecador, tendrá que conocer una vida de esclavitud, una vida en el absurdo, una vida en la desesperación. El mundo no ha conocido a Cristo porque lo ha mirado con ojos carnales, lo ha mirado con una mentalidad justamente mundana. Y si uno mirara a Cristo con esa mentalidad, tampoco uno lo reconocería. Cristo parecería como uno más o como el rey entre los ilusos y el rey de los desgraciados, porque después de haber amado a los hombres hasta el fin, terminó crucificado y sus enemigos tuvieron bien cuidado no solo de matarlo, sino de sellar su tumba. Pero si uno no lo mira con ojos mundanos, con ojos carnales, sino que uno trata de quitarse esa especie de lentes deformantes que pone el mundo y acepta ver las cosas como son, reaparece que Cristo no solo es Rey, sino que Cristo ha vencido al mundo. Ha vencido al mundo porque se puso en marcha 2000 años atrás y nadie lo ha podido detener. Ha vencido al mundo porque eligió como discípulos a cobardes que los traicionaron. Y sin embargo, con esos cobardes que los traicionaron, Cristo difundió su mensaje por toda la tierra. Cristo no ha escrito ningún libro y sin embargo el Evangelio que narra su vida y sus palabras es el libro más leído. Y mientras los libros de sus enemigos se apolillan en las bibliotecas o ya nadie se acuerdan de ellos, lo cierto es que su palabra podía satisfacer tanto un romano de 2000 años atrás como un hombre moderno.
puede satisfacer a una viejita que no tiene letras y llenarle su vida, o un sabio al que deslumbra la profundidad de sus afirmaciones. Puede satisfacer a un oriental que tiene una mentalidad más bien contemplativa, como un occidental que tiene una forma de ser más activa y más dinámica. Cristo ha vencido al mundo por la sencilla razón de que desde que lanzó el llamamiento ha encontrado una cadena ininterrumpida de hombres que se han dado cuenta que en Él está la perla escondida, que en Él está absolutamente todo, y han tenido sumo placer en dejar todo con tal de seguirlo. Y por ello, la Iglesia, que en primer lugar choca porque en ella se cumple la parábola de la cizaña, del grano de mostaza, se cumple esa parábola que la presenta como una realidad de poco valor en apariencia, es un grano de mostaza que vence todas las fuerzas que el mundo puede lanzar y desencadenar contra ella. Porque esa Iglesia que parece tan limitada y que tantas veces a lo largo de la historia se ha visto débil y a punto de desaparecer definitivamente, conoce una fuerza que no es de este mundo, que la respalda. Y esa fuerza permitirá que dure hasta el fin del mundo y más allá del mundo se proyecte a la eternidad. Cristo ha vencido al mundo porque es el único que queda como esperanza cuando todas las demás esperanzas del hombre han fallado. El hombre se puede llenar la boca y la cabeza con grandes proyectos y grandes ilusiones, pero lo cierto es que el hombre es débil y llega un momento en que tiene que palpar sus límites, palpar sus miserias y finalmente ve venir la muerte. Y entonces, cuando todo lo demás se derrumba, aparece plantado en el medio de su vida Cristo, que es el ancla de salvación que nos ha lanzado el Padre desde el cielo para que los que saben agarrarse a Él, aceptarlo y reconocerlo como Rey y Señor de todas las cosas, encuentren la salvación del pecado y de la muerte. Por todas estas razones y por muchas más, Cristo es Rey. Es un Rey que no hace bulla, es un Rey que no deslumbra, pero justamente por eso, porque se presenta con apariencia humilde, es tanto más deslumbrante y tanto más estrepitosa parece la caída de todo aquello que se quiere levantar al margen de Él y que no quiere reconocerlo como Rey y Señor de todos los creados. El mundo no lo reconoce, pero nosotros sí lo podemos reconocer. Él se planta en medio del camino de todo hombre, se muestra como Rey y pide nuestra respuesta. Es absolutamente imposible ser neutral ante Él. Si fuera un filósofo, si fuera un científico, un poeta, si fuera un militar, si fuera un político, si fuera un deportista, un periodista, lo que fuera, podríamos ser neutrales ante Él. Pero ante Cristo no, porque ante Dios nadie es neutral. Él está en el camino de cada uno de nosotros. Aceptarlo pide un seguimiento por un camino estrecho, y aceptarlo pide además vencer el escándalo de las apariencias. Se presenta en la debilidad y en la humildad. Pero si sabemos sacarnos la lente deformante que nos pone la mentalidad mundana y vemos en Él la perla fina, oculta a la mirada del mundo, le responderemos con Pedro: Señor, ¿a quién iríamos? Porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Porque Él es el único que puede restaurar de nuestras vidas, librarnos de la maldición del pecado y de la muerte y presentarnos ante el Padre como criatura nueva para entrar en la nueva creación en la cual lo glorificaremos eternamente. Que así sea.